Hola, mi nombre es Grace Aristi y en este video le estaremos hablando sobre lo que es la estabilidad de precios. Pero antes de adentrarnos en este tema y abordarlo de una manera más amplia, es importante que entendamos qué es la estabilidad de precios. La estabilidad de precios constituye uno de los componentes básicos de la estabilidad económica de un país, en el sentido de que es el resultado de un comportamiento equilibrado de la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que esta representa la falta de variaciones importantes de los precios de una economía y, por tanto, la permanencia del nivel general de precios en el tiempo. En consecuencia, para definir si existe o no estabilidad de precios, es necesario elegir un determinado indicador de precios y compararlo con su evolución en el pasado para calificar si sus variaciones son o no importantes. No obstante, la medición de estabilidad de los precios tiene un marcado carácter relativo. Esto quiere decir que depende del indicador elegido, del periodo que se tome como referencia y finalmente del propio país que se esté analizando. Cuando hablamos de este concepto de estabilidad de precios, no significa que los precios particulares de ciertos bienes y servicios no sufran variaciones, sino que el conjunto de precios o un número suficientemente representativo del nivel de consumo sea permanente en el tiempo o que experimente variaciones muy moderadas. El nivel general de precios está normalmente referido a una media ponderada de los precios de todos los bienes y servicios que se intercambian en una economía. Por tanto, se trata de un promedio. No todos los precios suben o lo hacen a la misma cuantía. De hecho, las variaciones de los precios relativos es la fuente de información necesaria para que los agentes económicos tomen correctamente sus decisiones y el sistema económico tienda hacia una situación de equilibrio. Sería una percepción errónea pensar que existe inflación porque observemos que algunos precios han subido a lo largo del tiempo. Para que exista inflación es necesario que esa subida no se vea compensada por la baja de los precios de otros bienes y servicios. Es decir, el aumento del nivel general de precios debe ser notable y persistente. Esto nos lleva a la necesidad de establecer procedimientos para poder medir adecuadamente el nivel general de los precios y luego poder establecer comparaciones a través de las tasas de variación de la inflación. El índice de precio de consumo, mejor conocido como IPC, mide las variaciones de precios al por menor de una serie de artículos escogidos, ponderados según su importancia en el consumo de una familia media representativa en un año concreto que se toma como base. El índice de precios al por mayor mide las variaciones de los precios de producción, es decir, las ventas mayoristas de un conjunto de bienes, por lo general agrícolas e industriales, que se consideran como representativos de una estructura productiva concreta. El deflactor del PIB mide las variaciones de los precios de todos los componentes que integran dicha macromagnitud, es decir, este recoge la evolución de los precios de todos los bienes y servicios que, según las definiciones de la contabilidad nacional, se comercian en una economía. Un análisis de la verdadera tendencia de la inflación debe ajustar las series estadísticas originales descontando estos efectos. La tasa de variación de índice de precios de consumo de servicios y bienes elaborados no energéticos se utiliza en España y en otros países como un indicador de la inflación subyacente. En consecuencia, este permite comprobar si el núcleo relevante de los precios está acelerándose, desacelerándose o estancado. La persistencia del fenómeno inflacionario durante las últimas décadas ha propiciado la búsqueda de indicadores que permitan conocer la evolución previsible del nivel de precios. Como su propio nombre lo indica, se trata de la inflación que subyace de forma tendencial mientras que no cambien radicalmente las condiciones de la economía. Por tanto, sería aquella parte del nivel general de los precios que puede considerarse como más representativa del comportamiento de los precios a largo plazo. Es importante destacar que en las últimas 2 décadas algunos países, tales como Japón, Alemania y España, han registrado deflaciones ligeras durante periodos bastante cortos. La desinflación trata de reflejar los fenómenos de reducción de las altas tasas de inflación que se produjeron en los años posteriores a la crisis iniciadas a finales de 1973. La tasa de inflación puede definirse como el porcentaje de variación del nivel general de los precios entre dos periodos consecutivos. Hola, mi nombre es Pamarisuro
y yo voy a encargarme de hablar sobre las principales interpretaciones teóricas sobre las causas de la inflación. En la historia del pensamiento económico no ha existido una interpretación comúnmente aceptada sobre las causas de la inflación. Lo más probable es que a distintos tipos de situaciones correspondan distintas causas y en todas se encierre una parcela de verdad. Teniendo en cuenta que la inflación es un fenómeno que se puede presentar a corto y a largo plazo, podríamos distinguir en el primer caso a las causas que provienen por el lado de la demanda y en el último a las que provienen por el lado de la oferta y tienen un origen de carácter estructural o microeconómico. La inflación por la vía de la demanda. Se denomina inflación de demanda a aquellas explicaciones encaminadas a presentar el origen de la inflación en un exceso de la demanda agregada de bienes y servicios sobre su oferta agregada. Dentro de esta corriente nos encontramos, sin embargo, con tendencias bien diferenciadas según el elemento causal que determina finalmente dicho proceso, pues un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la derecha, lo cual determina un incremento de la producción y de los precios, podría provenir de un incremento en el gasto autónomo o bien en la oferta monetaria, dando lugar cronológicamente a tres grandes escuelas del pensamiento económico: la clásica, la keynesiana y la monetaria, en sus diferentes acepciones. La explicación clásica. Algunos autores han apuntado al francés Jean Bodin como el primero que señaló que las alzas generalizadas de precios radicaban en la abundancia de moneda. En ese sentido, puede decirse que fue el introductor en Francia de la teoría cuantitativa del dinero. Sin embargo, en Inglaterra sería David Hume quien asentaría los postulados de esta teoría, convirtiéndose incluso en defensor de la existencia de inflaciones modernas, por ser estimulantes para la industria. Posteriormente, los economistas clásicos retomaron este planteamiento teórico hasta llegar a Irving Fisher, que fue quien desarrolló formalmente el mismo. El análisis de la teoría cuantitativa del dinero es simple. Se trata de la creencia en una causa única que actúa como desencadenante de la inflación, el aumento de la cantidad de dinero existente en el sistema económico. Por tanto, la teoría económica queda limitada en cuanto a la consecución de la estabilidad de precios, al control monetario de la cantidad de dinero en circulación compatible con el crecimiento de la producción. La explicación keynesiana. La teoría anterior prevaleció hasta la denominada crisis de 1929. A partir de ese momento se vería desplazada por los revolucionarios planteamientos de John Maynard Keynes. La explicación keynesiana centra en el comportamiento de la demanda agregada de la economía, la principal fuente de los desequilibrios cíclicos, sean inflacionarios o paro. Desde el punto de vista del objetivo que nos ocupa, todo aumento de la demanda agregada por encima de las posibilidades de la capacidad productiva de la economía genera una presión inflacionaria. Nos encontramos, pues, ante una explicación de la inflación cuya causa radica en un exceso de la demanda agregada y donde la política económica estabilizadora se fundamenta principalmente en la política fiscal y presupuestaria, ya que el aumento de los determinados tipos impositivos podrían desalentar el consumo y el gasto total, y una política presupuestaria más austera podría, asimismo, conseguir contener el desplazamiento de la demanda agregada y, por ende, el de los precios. No obstante, los keynesianos no niegan el uso de la política monetaria con estos mismos fines, pero subordinada siempre a la orientación de la política fiscal y presupuestaria. La aportación del monetarismo. Su máximo representante es Milton Friedman, para quien la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, y existe una regularidad empírica constatable entre las modificaciones en la entidad de dinero y el nivel general de los precios, lo cual es necesariamente cierto, puesto que ningún proceso inflacionario puede permanecer sin la existencia de abundancia de dinero que permita realizar el mismo volumen de transacciones económicas a precios mayores. Pero el monetarismo es también una posición metodológica donde el nivel de precios se analiza a través de la oferta y demanda de dinero, y donde la masa monetaria es una variable exógena que regula la demanda global, y a través de esta tanto los bienes y servicios como los precios. En este sentido, la causalidad va de la oferta monetaria a la demanda agregada y de esta a los precios. Las principales conclusiones que se derivan para la política económica desde el enfoque monetarista pueden resumirse en los siguientes puntos: la reducción del activismo económico que presidió la época dorada del keynesianismo, la mínima intervención estatal en la economía,
ya que el sistema de economía de libre mercado es el mejor asignado de los recursos. Y por último, el mantenimiento de una política monetaria basada en el control de la calidad de dinero en circulación. La inflación por la vía de la oferta. Se plantea como un fenómeno provocado por alzas autónomas de los costes de producción con independencia de la demanda global o sectorial. Las causas de estos movimientos autónomos pueden venir provocados por alzas en los costes salariales, en los márgenes de beneficios, en los costes de las importaciones o en la elevación de precios administrados y en los impuestos. Las espirales inflacionistas. La visión más difundida de cómo se genera un proceso de este tipo fue calificada inicialmente por Kalecki como el conflicto social. Los intentos de los diversos grupos sociales por mejorar sus niveles de renta y las reacciones en cadena de los demás agentes económicos convierten al proceso distributivo en una pugna, cuyo resultado es una inflación. Esta se convierte en un nuevo mecanismo de distribución que actuaría sobre los del mercado y los del propio Estado, favoreciendo a los que mantienen posiciones económicas más fuertes y perjudicando a los más débiles. Una vez desencadenado el proceso inflacionario, la indización aplicada no sobre la inflación del pasado, sino sobre las tasas crecientes esperadas, lleva a una espiral de los precios y un incremento de los costes de la producción difícil de parar. En general, el efecto más importante que genera la inflación es una pérdida de valor del dinero, con la consiguiente carga de injusticia social, que provoca en ciertos colectivos sociales perdedores en el proceso, pero muy especialmente en los trabajadores con sueldos fijados en unidades monetarias y en los pensionistas, los efectos de la inflación perfecta e imperfectamente anticipada. En términos generales, puede apuntarse que los efectos de la inflación perfectamente anticipada son muy reducidos. Sin embargo, un análisis más exhaustivo permite señalar los siguientes. En primer lugar están los denominados costes en suelas de zapato. Dado que la inflación erosiona el valor del dinero, los agentes económicos tratan de protegerse reduciendo la utilización de monedas y billetes, porque el coste de oportunidad derivado de su tenencia aumenta, dado que el efectivo no genera rendimientos que sí podrían obtenerse invirtiendo el dinero en otros activos que se remuneran a tipos de interés nominales que suben con la inflación. Su denominación se encuentra en el hecho de los mayores desplazamientos que los agentes económicos tienen que realizar a las instituciones donde tienen depositado su dinero para aprovisionarse del mismo cuando necesitan efectivo. En segundo lugar, y por otro lado, están los denominados costes de cambio de menú. La modificación de los precios genera costes. Las empresas deben encargar nuevas listas, folletos, publicidad, etc. La periodicidad con la que deben asumir estos costes dependerá de lo elevada que sea la tasa de inflación. En el caso de que ésta fuera alta, el cambio frecuente de las listas de precios es inevitable. El ejemplo más significativo es el de los restaurantes, de ahí el nombre del efecto. Los costes de la inflación son, generalmente, más elevados que los anteriormente señalados, puesto que para anticiparnos completamente a sus efectos negativos, todos los mecanismos institucionales de la economía tendrían que estar indexados en función de las variaciones de los precios, algo que en la práctica no es posible, aparte de favorecer la aparición de una espiral inflacionista. Por tanto, además de los efectos anteriores que acabamos de señalar, se producirán otros, en especial cuando la inflación es imperfectamente anticipada, que pueden encuadrarse en dos grandes grupos, efectos interiores y efectos internacionales. Mi nombre es Angélica Martínez y en esta ocasión le estaré hablando sobre los efectos interiores de la estabilidad de los precios. Efectos sobre la redistribución de renta y riqueza entre diferentes grupos sociales. Estos efectos se deben a las distintas clases de activos y pasivos que están en manos de los agentes económicos. Pueden producirse entre sujetos del sector público y privado. Dentro del sector privado se producen redistribuciones de renta debido al retraso temporal de los salarios y las pensiones, partiendo de la hipótesis de que tanto los salarios como las pensiones se ajustan a un retardo mayor del que lo hacen la subida de los precios. Por lo que respecta a las redistribuciones de riquezas, hay que diferenciar entre la situación del deudor y el acreedor, pues el retraso de los tipos de interés nominales en ajustarse a la inflación permite que los deudores vean devaluadas sus deudas y los acreedores pierdan en el proceso.
Efectos sobre la eficiencia. La inflación desajusta el sistema de precios, cuya información es imprescindible en el funcionamiento de las economías de mercado y por ello genera una mayor incertidumbre. Con el paso del tiempo, los precios relativos se irán desajustando y no reflejando las auténticas condiciones de mercado. La inflación afecta negativamente al ahorro, puesto que el sistema fiscal tiende a tratar los intereses nominales generados por el ahorro como si fueran rentas adquiridas, aun cuando una parte de las mismas sean consecuencia de la tasa de inflación. En los países con altas tasas de inflación, los agentes económicos ven mayores posibilidades de ganancia en la anticipación y en el empleo especulativo del dinero que la inversión productiva. Efectos sobre la producción y el empleo. Toda disminución de los niveles de eficiencia tiene que traducirse en menores niveles de producción, pero además la inflación afecta negativamente a la propia tasa de crecimiento de la economía. Sin embargo, existen evidencias empíricas en sentido contrario que vienen a demostrar que la inflación sí genera efectos sobre la producción y consiguientemente sobre el empleo. La inflación afecta generalmente a los costes de producción y las empresas tienen que internalizar esos incrementos de costes perdiendo competitividad. Efectos internacionales. La forma en que la inflación se transmite a escala internacional dependerá de las instituciones internacionales que la regulan. La oferta monetaria internacional de los países integrados en el sistema, lo que determina la senda de crecimiento de los precios a nivel y asimismo mundial. Por tanto, no puede considerarse la oferta monetaria de un solo país, sino la de los dos en conjunto, o más bien la de todos en conjunto. Efectos sobre el tipo de cambio. Con un sistema de tipos de cambios flexibles, el vínculo inflacionario mundial queda roto. Las diferencias de niveles de inflación de unos países a otros quedan absorbidas por movimientos en el propio tipo de cambio de monedas respecto a otras. Y por otra parte, los movimientos en el tipo de cambio tendrán influencia sobre las capacidades de exportar e importar bienes y servicios, dado que puede estar apreciado o depreciado. Finalmente, los países que mantienen sistema de cambio cuasi fijo, como ocurrió en el sistema monetario europeo, o fijo, como ocurre en países que buscan anclas nominales con algunas monedas fuertes para ganar credibilidad, puede transmitirse los efectos inflacionarios y además pueden ser sometidos a presiones por parte de especuladores que cuando observan que el tipo de cambio no se corresponde con el nivel que deberían tener, dada la situación de equilibrio interno del país, atacan la moneda obligando a devaluarla. Los costes de la desinflación, las medidas antiinflacionistas. Dentro de los costes de desinflación, un banco central para reducir la tasa de inflación debe tratar de reducir la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, lo cual contrae la demanda agregada y reduce la producción y el empleo. Por tanto, disminuir la tasa de inflación tiene un coste y a cualquier responsable de la política económica que desee reducir la inflación le debe preocupar conocer qué sacrificio debe asumir el país en términos de producción y desempleo. La tasa de sacrificio, que es como se conoce ese tipo de coste, depende de la forma de la curva de Phillips a corto plazo. Si esta es muy plana, el coste será muy elevado, pero si esta es muy rígida, este coste será pequeño. Las medidas antiinflacionistas. Estas medidas y su intensidad dependerán en gran medida de las condiciones económicas iniciales, las características normativas e institucionales del mercado laboral, los acuerdos salariales firmados en función de los mecanismos de indexación y la falta de competencia de los mercados, que dotan de una elevada rigidez a los precios y a los salarios. En los casos de inflación elevada, el coste en términos de producción puede ser alto y la sociedad estará más dispuesta a asumir los sacrificios necesarios para su reducción de una forma rápida, por lo que es mucho más fácil conseguir aumentar la credibilidad de la política antiinflacionista. Una elevada inflación es un problema grave y se supone que las autoridades económicas están decididas a resolverlo. Los países con una elevada inflación que han reducido de forma rápida han visto cómo incrementa su PIB real y reducían también el desempleo de una forma también rápida.
Por otro lado, la oferta agregada se trata de actuar para incentivar su desplazamiento hacia la derecha, lo que permitirá un aumento de la producción y una reducción de los precios en función de un nivel determinado de la demanda agregada. Por el lado de la demanda, resultaría conveniente el mantenimiento de una regla que permitiera un crecimiento constante y estable de la cantidad de dinero que se inyecta al sistema económico, que fuese compatible a la vez con la consecución de la tasa de crecimiento que deseamos de la actividad económica y la de los precios. Este tipo de regla debería mantenerse, salvo que se deseara reducir la tasa de inflación o el crecimiento económico fuese mayor que el previsto y no se desease estrangularlo.